Continuando con el tema número 5, debemos tener presente, en este caso, que los métodos numéricos básicamente no se basan en procesos de integración. Ahora vamos a estudiar los métodos de integración, que es lo opuesto a la obtención de la derivada, y no es más que la obtención bajo la curva. Y para eso vamos a explicar algunos métodos sencillos, como el método del trapecio, el método de Simpson, la regla de Simpson, para poder obtener el área bajo la curva. Cada método tiene ciertas características que se deben tomar en consideración para su aplicación. Por ejemplo, la regla del trapecio, que es una función lineal, utiliza dos puntos, los puntos A y B, para poder determinar el área bajo la curva. Tiene básicamente dos bases distintas, como pueden observar acá. ¿Ok? En este caso, el área viene dada por esta fórmula matemática, pero a través de la integración del método del trapecio podemos obtener esta fórmula que tenemos acá. La integración del área bajo la curva, aplicando este método. Y de esa manera, al aplicar ese método, podemos obtener el valor del área bajo la curva. En vez de integrar, podemos nosotros aplicar este método, aplicar la fórmula para obtener el valor que requerimos según las características del problema. En este caso, estaríamos aplicando la regla del trapecio. Hay una variabilidad en este tipo de aplicaciones, porque en el ejemplo anterior describíamos una función con una sola área bajo la curva. En este caso podemos tener el área bajo una parábola, por ejemplo, que tendría diversos puntos, ya no sería un solo punto A y B. Podrían tener diversos puntos que me van a permitir, por ejemplo acá, de aquí hasta aquí, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, y así sucesivamente, para obtener el área bajo la curva. Entonces tendríamos un área dividida en varios segmentos. ¿Okay? En este caso, el número de segmentos es igual a 6. Mientras mayor sea el número de segmentos, vamos a obtener que el error va a disminuir. Y para eso podemos aplicar esta fórmula que tenemos acá, donde n es el número de segmentos, f de x0 hasta f de x sub n, los valores que obtenemos acá en la gráfica. Aplicamos la fórmula y obtenemos el valor del área bajo la curva aplicando el método de trapecio múltiple. ¿Qué obtenemos? El paso. ¿A qué va a ser igual el paso? El paso va a ser igual a h b menos a sobre n, donde n es el número de intervalos. Y los x sub i lo vamos a obtener de esta manera: x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub n. Y de esta forma obtenemos el valor aplicado en cada punto en la función, de manera que podamos obtener la aplicabilidad, obtener el valor de la integral aplicando la fórmula. Esto es para la regla trapezoidal de orden múltiple. También para este tipo de problemas podemos trabajar con Simpson, que es otro de los métodos que tenemos para obtener el área bajo la curva. Básicamente, Simpson es una aproximación más exacta de la integral y se utilizan polinomios de orden superior para conectar los puntos bajo la curva. Entonces, Simpson tiene varias variantes. Simpson 1/3 para obtener el valor bajo la curva, y Simpson 3/8. Todo ello se desarrolla básicamente para la obtención, como dije anteriormente, del área bajo la curva. Si tenemos esta parábola, tenemos la división de Simpson 1/3, tenemos 3 puntos, x1, x2 y x3, ¿verdad? Podemos aplicar esta fórmula que tenemos acá, que es la fórmula de Simpson 1/3. De esta manera obtenemos los valores de x sub 0,
x sub 1 y x sub 2 y aplicamos la fórmula para obtener el valor de la integral bajo la curva. De la misma manera, con el mismo concepto, pueden trabajar con la derivación a través de la regla de Simpson 3/8, que se basa en el polinomio Lagrange de tercer orden, para ajustar los valores bajo la integral. Aplican su fórmula, que está detallada en la guía que tengo acá, que es en blanco y negro, que no se logra ver, que allí la tienen, y básicamente utilizando el mismo principio de aplicación que la regla del trapecio, o de Simpson 1/3, perdón, obtienen el valor de la derivada. Este es un tema sumamente sencillo, muy corto. Y bueno, hasta aquí finalizamos con la unidad número 3.